Ahora, veremos la comparación entre los logaritmos y las exponenciales. En las exponenciales solamente hay dos reglas que se relacionan con los logaritmos. La primera ley nos dice que el logaritmo de a, el logaritmo en base a de un argumento n es igual a elevada a una potencia x que tiene que dar el resultado n. ¿Qué nos da a entender esta primera ley? Esta primera ley nos da a entender que los logaritmos son relacionados con las potencias. Cuando la potencia es una incógnita para nosotros, el logaritmo nos ayuda a saber cuánto es x teniendo la base y el argumento. ¿Sí ven? Ahora, la primera ley. La segunda ley dice logaritmo en base a con argumento x por y es igual al logaritmo en base a de x más logaritmo a de y. ¿Qué pasó? Aquí se estaban multiplicando, pasaron a dos sumas con el mismo logaritmo en base a. Pues un ejemplo, no importa. Digamos que la base es 4. Tenemos como resultado, como x, 4 por 8. Lo podemos reemplazar. Aquí 4 y 4, pero en vez de x va 4. Y en vez de y va 8. Ahora, esto lo que se nos presenta aquí es un argumento y una base del mismo término. Cuando sucede esto, simplemente se convierte en 1. Acá lo que tenemos, logaritmo 4 de 8. Entonces, esto simplemente lo podemos descomponer en 2 al cubo. Al tener 2 al cubo, simplemente pasamos a resolver como un logaritmo, obteniendo el 8 en términos. Lo que también se nos puede presentar, por ejemplo, es tener un 16. Digamos que tengamos un 16, acá un 16. Sería un 4 al cuadrado. 4 por 4, 16. Esta potencia pasa acá a multiplicar. O sea, acá 2 y logaritmo en base 4 con argumento 4 se van. Y queda como respuesta, solamente queda sumar y listo. Ahora, la tercera ley es una división. Logaritmo en base a de x sobre y. En este caso es una resta. Acá se multiplica, se suma. Si se divide, se resta. Y es el mismo procedimiento. Si tenemos un 4 y un 16, pasamos a resolver. Reemplazamos nomás. Tenemos un 4 de base y un 4 y un 16 que como vimos era un 4 al cuadrado. Se elimina, queda 1, se elimina y quedan 2. Sería 1 menos 2 menos 1. Y acá, como se sumaba, sería 1 más 2. Ya, entonces estas son las primeras tres logaritmos. Cuando se multiplican, se suman. Cuando se dividen, se restan. Entonces, tenemos la siguiente convención, 4a y 4b. En este caso, tenemos logaritmo en base a de cualquier término. Con argumento 1 siempre va a ser 0. ¿Por qué? Recordemos que los logaritmos tienen que ver con las potencias. Esto es otra forma de ver una potencia. Como lo vimos en la primera ley, sería la a elevada a una potencia x y que como resultado tiene que dar 1. Entonces, recordando la primera ley de la potencia, ¿a qué número tendríamos que elevarlo? O a la mayoría de los términos para que salga 1 al mismo 0. La mayoría del número elevado a 0 es 1. En cambio, por acá tenemos lo mismo, a
es igual a 0. ¿A qué número tendríamos que elevar a un término para que no dé 0? Esto es indefinido, porque ningún número elevado a una potencia no podría dar 0. Entonces, ¿qué tenemos como respuesta? Indefinido. Indefinido, es decir, que el logaritmo, sin importar la base de un argumento 0, siempre va a ser indefinido, siempre. Ahora, tenemos el logaritmo de base A con argumento en A. Es lo que vimos en las leyes anteriores. Como son iguales, se tachan y queda el 1. Simple. Solo es de tachar, simplificar, reducción. Ahora, las exponenciales. En las exponenciales tenemos un término elevado a un logaritmo. Ahora, lo que se hace aquí, cuando el término es igual que la base del logaritmo, estos pasan a convertirse en nada. Se simplifican, se tachan, se reducen. ¿Y qué quedaría como resultado? La misma m, el argumento. Es decir, que no importa si es un 7 elevado al logaritmo de 7 de 365. Esto como resultado siempre va a ser 35. Tenemos las siguientes tres leyes de los logaritmos. Tenemos la sexta ley, es cambio de base. Bueno, queremos adquirir otra base que no sea A. Pasaríamos a la siguiente división, fracción. Sería el logaritmo en la base deseada con argumento m sobre el logaritmo de base deseada pero con la base anterior. Pasemos a reemplazar. A ver, entonces yo tengo una base 8. Tengo una base 8. Aquí no es la base. Una base 8 con argumento 4. Entonces yo quiero, para facilitarme, yo quiero que mi base sea 4 para simplificarlo, reducirlo. Entonces, yo quiero la base 4, pero primero acá es el 4 el argumento con la base anterior que era 8. Entonces, ¿qué pasa a hacer esto? Esto pasa a reducirse y queda en 1. Y ahora nomás quedaría 1 sobre el logaritmo en base 4 de 8. Tendríamos eso. Entonces, ¿qué nos permite hacer esta forma? Reducir y cambiar esta base por una base deseada que se nos haga cómoda. Siguiente. Tenemos en la 7 logaritmo en base a elevado a una potencia x con argumento a elevado a una potencia z. Esto, como son logaritmos en a con argumento en a, se simplifican. Al simplificarse, ¿qué queda? Z sobre x. Es decir, que no nos importa cuál sea la base y cuál sea el argumento si ambos son iguales. Si aquí es 3 y acá es 3, y sin importar que aquí sea 4 y acá 10, esto va a ser igual a 10 sobre 4. En la octava tenemos el logaritmo a, es decir, el logaritmo en base a con argumento en b y ambas elevadas a la misma potencia. Esto se haría a eliminar y quedaría lo mismo, el logaritmo a de b. Si ves, es una reducción porque ambas serán las mismas potencias. Ahora, en las exponenciales,
En las exponenciales nos dice un cambio de término por argumento. Tenemos a elevado al logaritmo en base x de b. Esto podemos intercambiar. Tendríamos b elevado al logaritmo x de a. ¿Qué nos permite hacer esto? Imaginemos que tenemos como ejercicio 7 elevada al logaritmo en base 8 de 8. Entonces, ¿qué podríamos hacer aquí? Podríamos sustituir, cambiar. ¿A qué sería igual? Cambiamos esto por esto, sería 8 logaritmo en base 8 de 7. Al tener esto, ¿qué hicimos? Un cambio de argumento por el término. A ver, entonces, las últimas tres leyes de los logaritmos. Tenemos el logaritmo en forma de cadena. ¿Qué es esto? Tenemos logaritmo en base A de B por logaritmo en base B de C por logaritmo en base C de D, que es igual al logaritmo A de D. ¿Qué quedó? Se fueron estos. ¿Qué quedó? Logaritmo en A de D. Simplemente es reducción. Cuando son productos, no importa qué términos, bueno, hay excepciones, porque obviamente ese tercero aquí es indefinido. La mayoría de los términos que estén aquí, siempre la cadena quedará la base del primero con el argumento del último. Si aquí comenzó con 30 y acá terminó con 3, es decir, que sería logaritmo en base 30 de 3. Entonces esta ley es una cadena para reducción cuando es productos. La siguiente es un cologaritmo. ¿Qué es un cologaritmo? El cologaritmo simplemente es una forma de llamar a un logaritmo negativo, es decir, tenemos menos el logaritmo en base A de un argumento B. Este menos significa el cologaritmo en base A de B. Esto y esto es lo mismo, solo aquí está con el signo menos y acá está abreviado al menos. El antilogaritmo simplemente es una expresión que va en contra. El antilogaritmo de en base A de B es igual a A elevada a B. Es decir, reemplazando valores, tendríamos el antilogaritmo de 3 elevado con argumento 2 pasaría a ser un 3 elevado al cuadrado. El antilogaritmo destruye el logaritmo y quedaría 3 elevado a la 2.